Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te damos, Señor, las gracias por este tiempo, Señor, gracias porque estás en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú ministrando, Señor, en este tiempo de tu palabra, Señor, que sea palabra que venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 15. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 15, versículo 17, dice: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hace más de 2000 años que el Señor nos dio esta enseñanza, y cuánta verdad vemos aquí, podemos vivirlo hoy en nuestros días. Porque el Señor nos enseña que todo lo que contamina sale de los pensamientos. El pecado empieza en los pensamientos. El pecado nace en los pensamientos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice entonces: cuando de su propia concupiscencia es atraído. La concupiscencia son los deseos, los malos pensamientos. ¿Y dónde está eso? Está en la mente. Nuestro mayor campo de batalla está en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Dice Pablo a los Efesios: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, espíritus. Pero primeramente, antes de llegar a ese nivel, nuestra propia lucha está en nuestra mente, contra nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Que yo tenga cuidado de mí mismo, de mis pensamientos, de lo que hay en mi mente. Porque del tesoro que hay en el corazón, habla la boca. Lo que hay en mi mente, de eso va a hablar mi boca. Dice Romanos 7. Romanos 7, versículo a partir del 14 en adelante. Está hablando Pablo dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es bien sabido que procedemos de una raíz pecaminosa, que el pecado lo traemos ya desde el nacimiento. Y dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, yo hago lo que no quiero. ¿Y qué es lo que no quiero? El mal, el pecado. Eso es lo que hago porque eso me sale de forma natural. Yo no me tengo que esforzar para que el mal salga de mí. ¿Por qué? Porque sale instintivamente, normalmente, sin esfuerzo. Pero para que yo haga el bien, me tengo que esforzar. Porque dice la palabra que el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo para llegar a la ejecución del bien. El querer hacerlo, el Señor lo pone en mí. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos redime, nos justifica, nos limpia de nuestros pecados, pero el Señor no nos quita el deseo de hacer el mal. No nos quita esa raíz de la cual procedemos, que es el pecado. El pecado sigue morando en nosotros. Entonces, esa va a ser nuestra lucha. Eso nos acompañará hasta el día de nuestra muerte. Eso no lo vamos a quitar, pero va a ser nuestra lucha. Y está en uno la decisión de cambiar esa situación. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. El querer hacerlo, Dios pone en nosotros el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Vivimos en nuestra vida anterior, vivíamos cautivos al pecado. Y después dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? De este cuerpo de muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Entonces es una lucha que yo tengo. Está claro que yo con mis fuerzas no voy a poder luchar contra eso, que yo necesito una ayuda sobrenatural para poder lidiar con todo eso, con el pecado que llevo en mí. Yo con mis fuerzas naturales, yo no lo voy a poder conseguir, no lo voy a poder hacer. Necesito la ayuda de alguien. Y allí está una de las promesas que el Señor nos dejó en su palabra, que es la ayuda del Espíritu Santo. Yo, si tengo al Espíritu Santo, yo puedo conseguir anular ese pecado. Aunque Juan me dice que seguiremos pecando. Pero me dice también, si pecamos, abogado tenemos. Tenemos a alguien que intercede por nosotros delante de Dios y que está constantemente tratando de guiarnos por el camino correcto, de hacer lo que es justo, lo que es hacer correcto. Tenemos un ejemplo de una persona que tenía un llamado muy poderoso de Dios, pero que él prefirió dejarse llevar por el pecado de su mente. Estamos hablando de un hombre al que Dios
lo escogió desde el mismo nacimiento, desde antes mismo de que él fuera concebido en el vientre de su madre, que fue Sansón. Su madre era estéril y se le presenta un ángel, el ángel de Jehová, y le dice: tú eres estéril y tendrás un hijo. A partir de ese momento, Sansón fue escogido por Dios. ¿Para qué? Para defender a su pueblo, Israel, de sus enemigos. Él empezó bien, él tenía un llamado, estaba destinado a ser consagrado a Dios, tenía que vivir en consagración a Dios, porque ese era el llamado que él tenía, pero por el camino él prefirió dar rienda suelta a su pecado, a su concupiscencia, y él dejó de lado lo que es el llamado de Dios para su vida. Entonces, muchas veces ese pecado pareciera que es mucho más fuerte que el llamado de Dios. Pero hay una cosa, que nosotros tomamos esa decisión. Yo decido si ese pecado es más fuerte, como también yo decido a que ese llamado sea más fuerte que el pecado. Porque el Señor nos da los medios y las formas de poder contrarrestar ese pecado que mora en nosotros. Ese deseo, esos malos pensamientos. Pablo nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio no es algo que nosotros lo tengamos innato en nosotros. Es algo que nosotros debemos aprenderlo. Debemos aprender a hacerlo un modo de vida, un estilo de vida. ¿Qué significa dominio propio? Dominio, que es tener el control, y dice propio, de mí mismo, de mis pensamientos, de mis deseos, de todo lo que hay en mi mente. Entonces, cuando yo tengo ese dominio propio, yo tengo el control. Yo domino mis deseos, yo domino mis pensamientos. Pero vamos otra vez al punto de partida. ¿Cómo es que yo puedo tener ese dominio propio? Pues todo es cuando yo tengo a ese espíritu que me enseña, que me guía a tener ese dominio propio. La Biblia me habla, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 17 en adelante. Dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Todo lo que es la mente carnal se opone a lo que es espiritual. Entonces allí entra mucho que ver el dominio propio, porque el dominio propio me lleva a anular todo lo que es carnal y me lleva hacia lo espiritual. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, pero si sois guiados. Quiere decir que muchas veces tampoco dejamos
que el Espíritu nos guíe. Entonces, esta es una condición muy importante para llegar yo a ese dom, vamos a llamarle así, que es el dominio sobre mí mismo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es el Espíritu el que me lleva a todo eso. Jesús dijo, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que me guiará a todas las cosas que yo necesito saber en mi vida para poder vivir una vida más espiritual, que me va a enseñar una vida en la que yo aprenda a anular todo lo que es la mente carnal. ¿Por qué? Porque la mente carnal, ¿qué es lo que hace? Nos lleva al pecado, nos aparta de Dios, nos lleva al mundo, a los deseos. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, de la mente carnal, que son adulterio, lo que Jesús nos decía al principio. En la mente, en el corazón están los pecados, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Santiago nos decía, todo empieza en la mente, en la concupiscencia que está en la mente, en los deseos. Todo empieza allí, pero mientras que esté en la mente, no se convierte en pecado. Pero eso me va a llevar, si yo dejo que eso me domine, si yo dejo que esa concupiscencia tenga el control, eso va a llevarme a que se ejecute el pecado. Amén. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando yo dejo que mi mente carnal tome el control, yo estoy excluido del reino de los cielos. Una persona que deja que su concupiscencia tome el control, está excluido del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo espiritual, lo carnal, se opone a lo espiritual. Porque el reino de los cielos es un reino espiritual. Y cuando yo dejo que lo carnal sea el que tiene el control, pues yo no tengo cabida en el reino espiritual. Y fíjate lo que dice aquí, el versículo 22. Esto es muy importante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Dice, el fruto del Espíritu es, y pone aquí una serie de dones, de talento, amor, gozo, paz, fruto. Tú conoces lo que es una fruta, ¿no? Una naranja, una manzana. Normalmente una fruta, ¿qué lleva por dentro? Lleva la carne, la pulpa y lleva semillas, ¿no? Lleva semillas. ¿Y qué es lo que hace la semilla? Sirve para que vuelva a brotar otra planta. Entonces, el fruto del Espíritu y todas estas cosas son semillas que cuando yo lo llevo a mi vida, cuando yo aprendo a llevarlo a mi vida, son los que me darán fruto más adelante. La paciencia. Si yo aprendo a tener paciencia, si yo llevo a mi vida esta semilla del fruto del Espíritu, eso me dará frutos más adelante. Son frutos apacibles y son frutos que me llegarán a alcanzar una madurez espiritual mucho mayor. Porque estas son semillas que me ayudarán más adelante a alcanzar, cuando empiecen a dar frutos. Esos frutos son los que me van a ayudar a alcanzar una madurez espiritual. Son los que me van a ayudar a anular todo lo que es la mente carnal. Pero esto no va a ser fácil.
Esto va a ser un sacrificio constante para nosotros. Esto va a ser una lucha constante para nosotros. Yo tengo que aprender. Yo tengo que dejar que el Espíritu, el que me guíe, que sea el Espíritu el que traiga esos frutos a mi vida. No tratar de lidiar con esto con mis fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que voy a conseguir es que esto me lleve a los pensamientos carnales, me lleve al pecado. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso sucede cuando yo dejo que el Espíritu Santo sea el que guíe mis pasos. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, es allí cuando el Espíritu Santo toma el control de todas las cosas en mi vida y es el Espíritu Santo el que me guía, el que me enseña todas las cosas, el que me habla, el que me guarda, el que me muestra todas las cosas, cómo son realmente. Porque cuando dejamos que la mente carnal tome el control, no podemos ver las cosas espirituales. Estamos cegados a todo lo que es espiritual. Y si estamos cegados a ello, estamos cegados a ver la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí tiene el control en mi vida. Y si yo no dejo que el Espíritu me guíe, estoy perdido. No tengo esperanza ninguna. ¿Por qué? Porque esa mente carnal me lleva hasta lo más profundo de los pecados. ¿Y qué pasa cuando el pecado tiene el control de nuestras vidas? Dice Romanos 1, versículo 24. Dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando dejamos el control de nuestras vidas a la mente carnal, al pecado, llega un momento en que Dios ya nos suelta y ya permite que vivamos en la inmundicia total de nuestros pecados. Y dice, de modo que deshonraron entre sí. Esto es lo que está pasando con la gente del mundo. Dios ya los deja de acuerdo a la concupiscencia de sus corazones y ellos ya empiezan a pecar y el pecado cada vez va a peor, va a peor, va a peor. Entonces, Dios, ¿qué puede hacer allí? Sino simplemente dejarte que te hunda más en el fango. ¿Por qué? Porque esa es tu decisión. Porque la decisión de uno es pecar y allí te quedas. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, y el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron en el uso natural por el que es contra naturaleza. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto la mente carnal, los pensamientos naturales son
enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino se sujetan a la ley del pecado. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Una persona que vive en pecado jamás podrá agradar a Dios, hasta que el día que el Señor tenga misericordia y venga alguien y le hable de la verdad y pueda arrepentirse de sus pecados. Dice Gálatas 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si yo soy un ser espiritual, tengo que demostrarlo. Mi actitud debe ser espiritual. Mi forma de hablar debe ser espiritual. Dice San Pablo, en esto pensad, en lo justo, en lo honesto, en todo aquello que es digno de ser alabado. Esa debe ser mi actitud. Yo no puedo, siendo un cristiano, soltar palabras fuertes, porque allí está mi condenación, en las palabras que yo suelto. Yo no puedo hablar tacos, pero nosotros, eso es lo que nos espera en el mundo. Jesús dice, ellos están en el mundo, pero ya no son parte del mundo, ya no pertenecen al mundo, pero vamos a seguir escuchando tacos, malas palabras, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando que el Espíritu tenga el control, dejando que el Espíritu sea el que gobierne nuestros pensamientos, anulando todo lo que es la mente carnal y dejando que el Espíritu nos enseñe cómo alcanzar ese dominio propio, para que yo pueda avanzar y que yo pueda crecer espiritualmente y que yo pueda alcanzar esa madurez espiritual, porque mientras más madurez yo tenga en mi vida, el Señor más va a usarte para bendecir a más personas, para ayudar a más personas a alcanzar esa madurez al cual tú has llegado, porque va a ser un camino difícil, no va a ser un camino fácil. Habrá que renunciar a muchas cosas para llegar a alcanzar esa madurez. Y para eso necesitamos siempre al Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu, para nosotros es imposible. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entender, a poder comprender, Señor, cada palabra que hemos leído. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor. Tú nos prometiste que el Espíritu Santo nos mostraría, nos enseñaría todas las cosas. Y aquí estamos, Señor. Queremos que el Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a renunciar a aquello que es la mente natural y a buscar, Señor, todo lo que es espiritual, todo lo que viene de ti, Señor, aquello a la cual me lleve a una madurez y a un mayor conocimiento de tu verdad, Señor, y de tu voluntad, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.